Hola, buenos días a todos nuestros televidentes. Hoy día vamos a presentarles a un antiguo estudiante de San Marcos y vamos a preguntarle cómo fue el terrorismo en su época. Buenas noches, ¿cómo te llamas? Bueno, mi nombre es José Carlos Rodríguez. ¿Y a qué edad entraste a San Marcos? Yo ingresé a la Universidad de San Marcos cuando tenía 18 años. Ingresé a la carrera de psicología el año de 1987. Más o menos fue en el mes de febrero que di mis exámenes y empezamos las clases en marzo del año 1987. Wow, sí, debió ser duro. ¿Y por qué escogiste San Marcos? Bueno, digamos que no hubo mucha discusión personal respecto de qué universidad elegir. En aquellos años se tenía mucho aprecio a la educación pública universitaria, y en la educación pública universitaria se sabía que, por lo menos en aquellos años, que eran sobre todo tres las universidades más importantes, ¿no? La Universidad de Ingeniería, la UNI, la Universidad Agraria de La Molina y la Universidad de San Marcos. Entonces, dado que mi campo de interés no era ni la ingeniería ni la parte agrícola, decidí por estudiar en San Marcos, ¿no? En el caso de las privadas era una posibilidad todavía mucho más lejana porque, digamos, mis posibilidades económicas no me permitían estudiar en una universidad privada tampoco, ¿no? Sí, se entiende. ¿Y qué ocurrió la primera vez que los terroristas se manifestaron en tu universidad? Bueno, prácticamente cuando yo ingreso a la universidad ya había presencia de los grupos subversivos, ¿no? Tanto Sendero Luminoso, que era liderado por Abimael Guzmán, como también por el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, ¿no? El MRTA que le llamaban. En ambos casos, las manifestaciones eran de dos formas, ¿no? que observé cuando entré. Por un lado, muchas paredes de la universidad, incluso los salones de clases en muchos casos, estaban pintados, ¿no? Tenían pintas con lemas a favor de Sendero Luminoso o del MRTA, ¿no? Incluso habían disputas, ¿no? Disputas bastante violentas entre los simpatizantes de cada grupo, ¿no? Es decir, dentro de la universidad había por un lado ese tipo de manifestación, pero también había una disputa bastante violenta entre ambos grupos y había gente que seguía a esos grupos, ¿no? Obviamente no eran todos, pero eran algunas personas dentro de la universidad. Wow, sí. ¿Y tú qué cambios sentías en el ámbito social y universitario durante estas manifestaciones? Bueno, es, se genera un ambiente bastante complejo, ¿no? Porque por un lado estábamos en un momento bastante complicado en la economía. No es como hoy o estos años donde la economía es bastante mejor que antes. Entonces mucha gente veía eh, situaciones injustas, ¿no? Y esas situaciones injustas generaban cierto ambiente de violencia, ¿no? Una cosa que no se vivía eh, o no se vive en estos años son las huelgas de los trabajadores, las personas que no tienen trabajo masivamente, aunque hoy la circunstancia del coronavirus en algún modo se parece en el tema del desempleo ya. Entonces era un ambiente bien confuso, bien complejo, ¿no? Y en medio de este ambiente confuso, complejo, con una democracia bastante joven, habían estos grupos, ¿no? Tanto Sendero Luminoso como el MRTA. Entonces uno se sentía confundido porque era una expresión bastante violenta, ¿no? Una expresión bastante violenta porque ellos prácticamente lo que pregonaban era que debían tomar el gobierno por la fuerza, ¿no? Y por la fuerza significaba tomar con las armas el poder, y eso significaba también asesinar muchas veces a militares, a policías, a políticos, para precisamente ellos poder tomar el poder. Entonces, este discurso con un ambiente violento perturbaba el ámbito de estudio, ¿no? Perturbaba el ámbito de estudio y generaba muchas discusiones entre los estudiantes, ¿no? Muchas discusiones, sí. Sí, por supuesto. ¿Y para ti cuál es la diferencia entre el gobierno de Alan García y el de Fujimori en la lucha contra el terrorismo? Es un tema bien interesante, ¿no? Porque justo yo ingreso el año 1987
Era la mitad del primer gobierno de Lapra, que bueno, también en ese momento lo lideró Alan García Pérez, y luego de 3 años empieza el gobierno de Fujimori, ¿no? Y justo concluyo mis estudios universitarios con el gobierno de Fujimori. Lo voy a resumir con esta escena, ¿no? Contrastando estas dos escenas. Cuando nosotros estudiábamos y era el gobierno de Alan García, yo recuerdo que hubo un grupo de mineros despedidos que ingresaron a la universidad y lo utilizaron como un campamento, ¿no? Entonces eran personas que habían llegado desde la sierra, padres con sus hijos, esposas, y habían hecho unas carpas ahí en medio de un área que era como un pequeño bosque de la universidad. Entonces una vez hubo una manifestación y en el gobierno de Alan García ingresó la policía, ingresó el ejército y agarraron a golpes a ¿no? a los trabajadores mineros. Pero no solamente agarraron a golpes a los trabajadores mineros, sino también a muchos estudiantes que lo único que pensaban era que su reclamo era justo, no era si eran estudiantes que podían ascender o no, sino era como una pelea indiscriminada, ¿no? Es como, todos estos me fastidian y yo voy a pelear contra todos estos, ¿no? Y mandaba a la policía contra esto, ¿no? Entonces, ese hecho yo lo observé, ¿no? Eso ha sido como el año 89, 1989, en pleno gobierno aprista. Fue muy curioso cuando en el primer año de gobierno de Fujimori hubo una intervención de la universidad. Hasta ahora lo tengo grabado en mi memoria. Rodearon toda la universidad, cercaron el pabellón donde nosotros estudiábamos y lo mismo que todos los pabellones de la universidad eran muchos militares e ingresaron a nuestros salones. Todos estábamos asustados porque no sabíamos qué iba a pasar. Entonces ingresaron unos policías y nos dijeron que querían que hagamos 2 filas, una fila de hombres y una fila de mujeres. A cada uno de nosotros nos pidieron nuestros documentos para saber si éramos estudiantes de la universidad. Y dábamos nuestros documentos y revisaban en una relación. Algunos fueron detenidos. Wow. Fueron detenidos, pero al poco tiempo los dejaron libres. Y por testimonios de ellos mismos nos dijeron que les habían dicho que sabían qué cosas hacían, sabían que estaban cometiendo actos que no eran en favor de un grupo como Sendero Luminoso o cosas así, y que dejen de hacer eso porque si no van a venir y los van a detener. Entonces se me quedó en mi cabeza ese contraste, ¿no? Un gobierno totalmente violento y brusco y poco inteligente como el de Alan García, frente a un gobierno que dijo más fríamente cómo debo manejar estas cosas, con un poco de inteligencia, con un poco de frialdad, ¿no? Entonces ese fue el contraste que se sintió en la universidad, ¿no? Por eso cuando entran las Fuerzas Armadas a San Marcos no hubo mayor violencia, ¿no? Porque también los que estudiamos estábamos cansados de toda la violencia que había dentro de la propia universidad, ¿no? Los propios miembros de Sendero no solamente generaban un clima de violencia fuera de las aulas, sino también dentro de las aulas universitarias, ¿no? No se pueden imaginar qué significa eso ustedes en este momento, ¿no? Claro. ¿Y cuál es la manifestación más escandalosa, por así decirlo, que hubo en la Universidad San Marcos? Bueno, podría hablar de dos hechos, ¿no? Dos hechos, hasta tal vez 3 hechos, ¿no? Uno fue en una noche hubo una enorme manifestación en la que mucha gente simpatizante de Sendero ingresó a la universidad. Eran realmente miles de personas e hicieron una manifestación dentro de la universidad a oscuras, cantando sus lemas y todo eso, ¿no? Entonces era un clima tal de impunidad que daba la impresión que ellos estaban muy fuertes en el país, ¿no? Tan fuertes que uno decía, a cualquier momento van a tomar el país, ¿no? Porque en esas épocas ocurrían muchos crímenes, muchos asesinatos, coches bombas, no había luz en las casas. Entonces ver de pronto miles de personas que se identificaban con Sendero, que estaban dentro de la universidad, precisamente en el estadio de la Universidad San Marcos, fue impresionante, ¿no? Y también la impunidad con la que se podían mover ellos. Eso me pareció una cosa
bastante impactante. Y lo segundo fue algo mucho más cercano, ¿no? Yo me acuerdo que, como comenté hace un rato, las aulas de la universidad las pintaban con lemas, ¿no? Viva el presidente Gonzalo, cosas por el estilo, con una pintura roja en la pared. Entonces, uno de mis amigos un día fue a clase y estaba harto de todo eso y se puso a limpiar la pared, ¿no? Por propia iniciativa, él se puso a limpiar la pared. A los pocos días se apareció un grupo de senderos. Entró al salón de clases, arrinconó al profesor que estaba dictando clases, lo puso contra la pared al profesor, que además era el decano de la facultad, ¿no? Era un hombre ya mayor, y entraron con armas y dijeron que iban a hacer justicia por un alumno que había osado intentar borrar las paredes de la universidad, de sus pintas, ¿no? Y que el presidente Gonzalo tiene 1000 ojos y 1000 oídos, ¿no? Entonces se acercaron al alumno, lo agarraron entre varios y lo raparon totalmente, le cortaron el pelo. Él estaba asustado, todos estaban asustados, y luego de cortarle el pelo, lo pintaron de negro. Lo pintaron de negro, lo golpearon y lo botaron del salón, ¿no? Entonces ellos claramente no aceptaban ninguna idea en contra de lo que ellos pensaban o decían. Sus ideas eran totalmente impuestas, y eso realmente generó un enorme rechazo, ¿no? Pero era un rechazo con miedo, ¿no? Porque sabían de lo que eran capaces de hacer si alguien se enfrentaba directamente a ellos. Claro, y dime, José Carlos, ¿tus compañeros de facultad o alguien de la universidad dejó su carrera por estas manifestaciones? Sí, fue una cosa muy curiosa, ¿no? Bueno, muy curiosa digo ahora con el tiempo, pero hubieron varias personas o algunas personas que eran bastante sensibles, ¿no? Respecto de querer, en su lógica, ayudar al país o cosas por el estilo, ¿no? Yo recuerdo había una chica que se llamaba Dora, ¿no? Una chica que vivía frente al Coliseo de Ivós. Es más, ella me contaba que le gustaba escuchar desde su casa los conciertos de música romántica que había en el Coliseo de Ivós. Venían artistas como Rafael, en fin, artistas que bueno, cantaban música romántica. Era una chica bastante inteligente, pero me sorprendió cómo fue cambiando, ¿no? Cómo fue cambiando. De pronto, de esa chica inteligente, organizada, ordenada, de pronto vi con el tiempo cómo se fue transformando, ¿no? Y se fue transformando, dejaba de asistir a clases, comenzaba a vestir de forma muy descuidada, podría decir hasta con la ropa sucia, y de pronto, después de unos meses, leo el diario El Comercio, y en el diario El Comercio decía que cayó una miembro de Sendero Luminoso que estaba extorsionando a los comerciantes de la parada, y que cuando fue a extorsionar la policía llegó y se agarraron a disparos, ¿no? A balazos, y ella murió. Entonces era impresionante la transformación de alguna gente que terminaba siendo captada por Sendero Luminoso, ¿no? Y así como ella, hubieron también otros casos, ¿no? Personas que tenían una ilusión pero se equivocaron profundamente, ¿no? Algunos de ellos perdieron la vida, otros están en la cárcel, ¿no? Pero no fue la mayoría, fue una pequeña minoría, pero obviamente al estudiar en la universidad uno sabía quién era quién, ¿no? Es un tema difícil de entender en este momento, ¿no? Pero sí pasaron ese tipo de cosas, ¿no? Otra cosa anecdótica fue también que en la universidad hubo un joven que yo conocí por muchos años, incluso fue dirigente universitario, que después de muchos años
apareció en el diario Caretas, en la revista Caretas, señalando que renunciaba a seguir siendo un oficial de inteligencia de la Marina porque ya estaba agotado, ¿no? Entonces resulta que él durante muchos años que estaba como estudiante en San Marcos era en realidad un oficial de la Marina que estaba haciendo una labor de inteligencia, ¿no? Para descubrir quiénes eran los miembros de Sendero y seguramente ver cómo los detendrían, en fin, pero también haber hecho este rol por tantos años parece que lo agotó emocionalmente, ¿no? Por supuesto. Entonces se vivían muchas historias bastante complejas, ¿no? Lamento mucho todo lo que pasó con tus compañeros y probablemente tenían grandes futuros. De seguro hubo algunos casos que la policía los confundía con Sendero por estudiar en San Marcos. Ah, había un prejuicio, ¿no? Había un prejuicio Claro. en, digamos, las Fuerzas Armadas y policiales, o incluso en la propia población, ¿no? Un prejuicio bastante extendido, ¿no? Parece que en un momento Sendero intentó captar muchos estudiantes universitarios, ¿no? Entonces hubieron sobre todo estudiantes de La Cantuta en Lima, de la Universidad de Docentes La Cantuta, estudiantes de San Marcos y en menor grado estudiantes de la UNI y de la Agraria, ¿no? Entonces se generó un prejuicio, ¿no? Y la gente pensaba, bueno, si estoy en San Marcos de repente es terrorista, ¿no? Entonces se trabajaba con ese prejuicio, ¿no? Yo recuerdo que en el año 1990, junto a dos amigos, hicimos un viaje por el sur del Perú y casi nuestro instinto de sobrevivencia decía que ocultemos el carnet universitario, ¿no? Para evitar que en los controles policiales tengamos problemas grandes, ¿no? Sí. O sea, preferíamos decir que éramos trabajadores que estaban yendo por una cosa de paseo, de trabajo, antes que decir que somos estudiantes universitarios, porque eso podría generar una situación muy incómoda, ¿no? Entonces había un prejuicio, ciertamente, ¿no? Seguramente algunas personas no solo sufrieron ese prejuicio, tal vez en alguna situación de tensión, otros tal vez en una situación mucho más crítica, ¿no? Tal vez fueron confundidos con ser miembros de Sendero en alguna circunstancia o acusados injustamente también, ¿no? Claro, obviamente debió ser muy difícil para las personas que estudiaban en universidades públicas en ese tiempo llevar a cabo sus estudios de una manera tranquila gracias a todos estos actos del terrorismo. ¿Algo más que quieras decir? Yo creo que hay varias lecciones aquí, ¿no? Tal vez una de las más importantes es que la gente joven tiene siempre un afán de transformar, de querer cambiar, ¿no? Y yo creo que alguna gente joven en un momento pensó que Sendero era una alternativa y se ilusionaron con eso. Yo creo que se equivocaron a la luz de los hechos, ¿no? Pero la reflexión es la siguiente, o sea, quienes dirigen el Estado, quienes lideran la sociedad, deben estar siempre preocupados por canalizar positivamente el afán de cambio que tiene la juventud. Entonces, esa energía puede ser empleada positivamente, con un mensaje constructivo, pero también crítico, ¿no? La juventud no es la que va a decir sí a todo. Muchas veces va a objetar cosas y está bien. Ese es un poco el rol de la juventud. Criticar, observar, cuestionar. Y quienes lideran tienen que tener la capacidad de absorber y canalizar esa crítica. Pero también la juventud es muy cuestionadora acerca de temas como la injusticia, la falta de bienestar. Entonces, es parte de los temas pendientes en la sociedad, ¿no? El ver cómo tenemos una sociedad mucho más justa, mucho más equitativa, ¿no? De manera que no surjan otra vez iniciativas como la que tuvo Sendero en su momento, y en algún grado tengan algún eco en algún sector de la juventud, ¿no? Tal vez ese es uno de los aprendizajes que se debería tener para el futuro del país. Exactamente. Muchas gracias por tu tiempo. Agradezco todos estos testimonios de ti, de tus compañeros y de tu universidad. Adiós.